Buenas noches, queridos hermanos, hermanas de distintos lugares, países, que por la gracia del Señor, a través de estos medios, nos unimos en este importante y singular seminario profético juvenil online. Para mí es un placer, es una profunda alegría estar delante de ustedes para poder participar de esta excelente exposición, perdón, de este seminario de Apocalipsis. Me toca el capítulo 1 y sin duda también haremos una introducción. Eh, las diapositivas que estamos compartiendo ahora son solamente de los 20 versículos del Apocalipsis. Después les voy a enviar el material completo allí a la dirección para que también se pueda compartir. Les enviaré en Word como también en PowerPoint. Bueno, vamos a iniciar con la introducción a este libro, como es el Apocalipsis. Corría el año 100 de nuestra era y el emperador estaba molesto con el apóstol Juan, pues su influencia era fundamental para la propagación del cristianismo. El profeta Juan fue testigo de los milagros y hechos de Jesucristo. Fue Juan el que estuvo en el juicio que le hicieron al humilde Jesús por parte del Sanedrín judío. Juan estuvo al pie de la cruz cuando Jesús estaba agonizando. Recordemos que él corrió junto al apóstol Pedro hacia la tumba vacía y fue el primero en ver los lienzos ordenados porque Cristo había resucitado. Por eso escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, eso hablamos. Y eso también fue lo que se escribió de este apóstol. Ahora, en el ocaso de su vida, el mundo parecía olvidarse de él. Su voz parecía haberse callado y nadie podía ser influenciado por las palabras del anciano apóstol. Pero en la soledad de la isla de Patmos nos trae el Apocalipsis. Su última magna obra, el libro que él escribió y ahora es el motivo de nuestro estudio. Apocalipsis, su nombre viene de una castellanización de la palabra griega apocalypsis, que quiere decir revelación o quitar el velo. El Señor Jesús en su misericordia quitó el velo que cubría los ojos de la humanidad para mostrar el futuro, cómo se iba a desarrollar. Eso es el Apocalipsis, historia escrita con anticipación. El que estudia el Apocalipsis obtiene un panorama amplio de la historia de nuestra era, el significado de los sucesos actuales, el futuro por medio de sus extraordinarias profecías, la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, el surgimiento y la obra del anticristo y el 666. Prácticamente todas las verdades bíblicas son encontradas en el Apocalipsis. Explica la forma profunda de las profecías del libro de Daniel, escrito hace unos 600 años antes de Cristo. El Apocalipsis nos llena de consuelo y esperanza, pues presenta la visión de un mundo mejor. Nos habla del autor de la vida, presenta a Jesucristo de múltiples maneras,
No olvidemos, la palabra Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis fue escrito por Juan el teólogo en la isla de Patmos. Los cristianos rechazaban la adoración del emperador como Dios. Esto llevó a persecuciones y grandes problemas en la iglesia primitiva. El apóstol Juan, desterrado para silenciarlo en la árida isla de Patmos, allí escribió las más importantes revelaciones proféticas del Nuevo Testamento. El autor se presenta simplemente como vuestro hermano. Se trata de Juan el apóstol, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, conocido también como hijo del trueno, pero más tarde como el apóstol del amor. El Apocalipsis fue escrito alrededor de del año 96, al final del reinado del emperador Domiciano, que fue entre los años 81 y 96 después de Cristo. Cuando Juan escribió estas verdades, estas profecías en la isla de Patmos, estaba condenado a trabajar duramente en el campo donde eran enviados o tomados como prisioneros los hombres más avesados, aquellos que ya no tenían reparo y que finalmente, por considerarse también enemigos de Roma, fueron enviados a aquel lugar. Allí, por lo tanto, el apóstol vio el Apocalipsis. El Apocalipsis, aparte de ser un libro de la Biblia, era en los días del antiguo Israel un tipo de literatura. El primero de esta clase fue abierto y fue llamado el libro de Daniel, que se escribió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Cómo entender el Apocalipsis? El Apocalipsis usa un lenguaje lleno de alegoría y símbolos. Para descifrarlo, dejaremos que la Biblia misma nos demuestre el significado de los símbolos. La Biblia nos da 7 llaves para descifrar la profecía. Primero, los vientos, que representan guerras, según Jeremías 49. 2, el agua, que representa la muchedumbre, según el capítulo 17 de este mismo libro que ahora estamos abriendo. Tercero, las bestias, que representan reinos, gobiernos de esta tierra, según Daniel 7, y que ustedes también ya lo han estudiado. 4, cabezas y cuernos, que representan reinos, según Daniel 7. Las alas simbolizan la velocidad, según Habacuc 1. En las profecías, cada día equivale a un año, según Ezequiel capítulo 4 y Números capítulo 14. El número más utilizado en esta profecía es el número 7, que significa plenitud. Sus principales divisiones y líneas proféticas son 4. Primero, las 7 iglesias. Segundo, los 7 sellos. Tercero, las 7 trompetas. Y cuarto, los eventos finales del gran conflicto. Se descubren en los capítulos 12 hasta el 22. Muchas cosas que quedaron selladas en el libro de Daniel fueron reveladas en este libro, el Apocalipsis. Para poder entender el Apocalipsis debemos recurrir a citas de toda la Biblia. La Biblia o las profecías se interpretan a sí mismas con la sola escritura. El Apocalipsis nos enfoca en forma contundente las más profundas verdades que nos ayudarán a vivir llenos de gloria, de gloriosa esperanza y con la certeza que nos da Dios comprender los designios de nuestro Creador y encontrar el camino
de la vida y de la salvación. Queridos hermanos, ahora sí vamos a entrar al primer versículo de este seminario de Apocalipsis, cuyo título es El libro abierto, ¿no? Este nombre tiene mucho significado para nosotros, ya que el libro de Daniel fue cerrado. A Daniel y a los que vivieron en su tiempo no se les permitió contemplar o ver o discernir las grandes profecías que envolverían a la historia de la iglesia en el mundo en tiempos finales. Y para nosotros nos es un grande privilegio abrir este libro y poder comprender lo que allí dice, porque Jesús lo ha decidido así, juntamente con su Padre y el Espíritu Santo en los concilios celestiales. Antes de dar lectura al versículo 1, me gustaría compartir con ustedes un párrafo del Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, la página 467, el párrafo 2, en la versión moderna. Dice así: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, como ya fue mencionado, Daniel no recibió el privilegio de discernir, de comprender lo que Dios ahora nos permite a nosotros. El Apocalipsis revela, descubre el velo que Daniel no pudo penetrar. En Apocalipsis 1, vamos a abrir nuestras Biblias, en Apocalipsis 1, versículo 1 y versículo 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí encontramos revelaciones muy importantes. Jesucristo es el revelador y no Juan. Aquí encontramos la forma como el Apocalipsis llegó a nuestras manos. Según el versículo que hemos leído, hace mención que esta revelación Cristo recibió de su Padre, de Dios, su Padre. Él toma a su Hijo como un medio de bendición para los que aquí vivimos en esta tierra. Jesucristo empleó al ángel, a un ángel, para que el ángel entonces entregue esta profecía al profeta y el profeta a su iglesia. Hermano Carlos, te Sí. hago una preguntita al aire porque están preguntando los alumnos. ¿Tú tienes algún PowerPoint que estás leyendo? Porque no se ve el PowerPoint. ¿O estás simplemente exponiendo sin el PowerPoint? Sí, lo que están viendo, eso hasta ahora. Ah, ya, no he estado pasando, ¿verdad? Disculpen. Está bien, no hay problema. Ya, ya. Si lo podés ir pasando, eso, de a poquito, así lo van viendo, y después llegás hasta donde estás, sin repetir, no hay problema.
Podés ir pasando hasta donde estás. Estaba tan concentrado que olvidé pasar los PowerPoint, disculpe. No hay problema, porque vos tenés, yo me imaginé que vos tenés dos materiales, uno en Word y otro en PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Ok, Disculpe, hermano. Disculpe. tú estabas Bueno, acompañando. sí, sí. Podés avanzar, podés avanzar. Entonces, Dios, digamos, entregó este libro abierto a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel al profeta y el profeta a la iglesia, que somos nosotros quienes hemos llegado a los fines de los tiempos. Los ángeles frecuentemente cumplen la función de ser portadores de revelaciones divinas. En las Sagradas Escrituras encontramos ejemplos muy claros como estos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 8, versículo 16, ya ustedes estudiaron esto, nos muestra al ángel Gabriel recibiendo la orden o una orden para enseñar la visión a Daniel. En el capítulo 9, el verso 21 de Daniel, Daniel a la hora de la tarde, él estaba orando y de repente Gabriel llega hacia él para hacer una explicación de la profecía que él no había entendido. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el versículo 19, encontramos al ángel Gabriel que había estado con Daniel, al ángel Gabriel visitando a Zacarías, el sacerdote de aquel entonces, trayendo un mensaje celestial. Y en el versículo 26, en el sexto mes, el mismo ángel, Gabriel, visitó a María. Entonces, es muy probable, es muy probable que el ángel que ordenó a Daniel, diciendo, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, sea el ángel de Apocalipsis 1. No lo puedo decir con certeza, pero hasta aquí no dudo que sea él. Es una apreciación personal. Nunca, digamos, se ha discutido el asunto y tampoco el espíritu de profecía hace mención que sea el ángel Gabriel. Al menos yo no encontré ningún pasaje que diga esto. Pero yo personalmente pienso que es el Gabriel. Bueno, entendemos a través de este primer versículo que Dios nunca abandona a su iglesia en el olvido. Dios emite constantemente a su iglesia rayos de luz profética a lo largo del camino, en todo su peregrinaje. En el versículo 1 dice que Dios quiso manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, Dios quiso mantener informada a su iglesia de lo que iba a suceder pronto a fin de que la iglesia esté apercibida, que la iglesia esté preparada. Eso es lo que entendemos según el profeta Amós, capítulo 3, el versículo 7, donde dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces Dios ama tanto a su iglesia, la cuida como la niña de su ojo, que se abre ante ella, no cerrando sus planes que Él tiene, sino informándola a lo largo del camino para que ella esté apercibida y esté siempre en constante preparación. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Siempre cuando pienso en el tiempo, como persona, tal vez 1000 años, 2000 años sea demasiado, pero el tiempo para Dios, entonces, no es lo mismo que para nosotros. En el libro de los Salmos, el patriarca David, él dice, porque 1000 años delante de Dios son como una de las vigilias de la noche. ¿No? Dios, por inspiración, en este siervo fiel, hace mención que el tiempo está cerca. Porque para Dios, 2000 años no es gran cosa. Aquí hace mención que serán felices, son bienaventurados aquellos que leen y que oyen las palabras de esta profecía. Miren, ¿cuánto nos estimula esto a estudiar el Apocalipsis? Oír significa hacer lo que oímos. El apóstol Santiago en el capítulo 1, el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la escritura debe ser practicada en nuestra experiencia y debemos compartir también lo que aprendemos cada día, especialmente las profecías que envuelven a la última parte de la historia, tanto de la iglesia como también del mundo. Hay en el Apocalipsis cosas que deben ser observadas y cumplidas. Todo cumplimiento de la profecía impone deberes. Deben ejercerse deberes como resultado de la comprensión del cumplimiento de la profecía. Es por ello que el mismo apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, por inspiración en el capítulo 14, el verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, la fe tiene que estar en ejercicio, fe en acción, fe que obedece, porque su alma se va purificando. Ahora, el tiempo está cerca. Esto nos da motivos para estudiar este libro de la profecía. Este se vuelve cada vez más importante a medida que nos acercamos a la gran consumación. Todo siglo que pasa, todo año que transcurre, intensifica la urgencia con que debemos prestar atención a esta parte final de la Santa Escritura. Ojalá que todos los jóvenes, que todos los cristianos recibiesen en la mayor medida la bendición destinada al que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está muy cerca. El profeta pone en relieve, el tiempo está cerca. Los versículos 4, 5 y 6 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos siete iglesias. Y según el apóstol, estas 7 iglesias están ubicadas en el Asia Menor.
en el territorio de la actual Turquía. Según el versículo 11, encontramos los nombres de estas 7 iglesias, empezando por Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todo el libro del Apocalipsis se dedica a estas 7 iglesias. Si nosotros investigamos en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que se nombra a estas iglesias en el versículo 19 también, aparte del versículo 11 de este primer capítulo. Pero en el capítulo 22, el versículo 18 y 19 también se las vuelve a nombrar. Entonces, estas 7 iglesias recibieron estas cartas por un motivo especial. Pero hay que recordar que no solamente existían 7 iglesias en ese territorio, en esta área del globo, sino también habían otras iglesias, por ejemplo, la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Troas, la iglesia de Mileto, la iglesia de Colosa, la iglesia de Antioquía, habían otras iglesias. Se tomaron los nombres de estas 7 iglesias porque tenían las características religiosas de aquellos periodos de la era cristiana que ellas habían de representar respectivamente. Estos 7 periodos de la iglesia se cuentan desde los días de los apóstoles hasta el tiempo o el fin del tiempo de la gracia. Hay un comentario que hermana Guay escribe en la página 467 de Hechos de los Apóstoles y dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Ahora, según los versículos que hemos leído, hace mención de un personaje que era, o que es, que era y que ha de venir. Sin duda, se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por supuesto que sí. La Escritura aquí dice el que es. Cristo es el Creador. En Colosenses 1:16, el apóstol Pablo dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el mismo profeta Juan, escribiendo el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 13, Evangelio de Juan, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces Cristo es el Creador. ¿Y el que era? Cristo también es. Recordemos que Cristo era antes de Abraham. En el capítulo 8, el versículo 59 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Jesús es el que era y también es el que ha de venir. Cristo vendrá por segunda vez. En el capítulo 22, el versículo 7 del libro de Apocalipsis dice: y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo
Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, Jesús es el que ha de venir, es nuestra bendita esperanza. Aquí se hace mención de los 7 espíritus que están delante del trono. Esta expresión se refiere al Espíritu de Dios por su diversidad o la plenitud de sus operaciones en las almas humanas y a su múltiple intervención en los asuntos terrenales. Cuando nosotros estudiamos la obra del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. El Espíritu Santo tiene poder para transformar o cambiar la vida de las personas, según Gálatas 5:22 y 23, desarrollando sus frutos o el fruto en las almas humanas. Según Juan 16:13, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces vemos al Espíritu Santo interviniendo en la vida de la humanidad. En 1 Corintios 12:7, todo ese capítulo podemos ver que el Espíritu Santo equipa a la iglesia con múltiples dones. En Romanos 8:26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo ayuda en nuestras flaquezas. Efesios 1:13 nos dice que el Espíritu Santo nos sella para salvación. Hace un trabajo especial en nuestra vida. Y el profeta Isaías en el capítulo 3 del versículo 21 y Efesios 6:17 en la segunda parte nos dice que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Entonces vemos al Espíritu Santo actuando en múltiples formas en el corazón de los seres humanos. El testigo fiel es Cristo. Cualquier cosa atestiguada por Él es verdad. Cualquier cosa que prometa la cumplirá con toda certeza, porque Él nunca nos va a fallar. En Él no hay engaño. Cristo es la verdad. Él lo dice en sus propias palabras en el capítulo 14, el versículo 6 del Evangelio de Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En Él no hay mentira. Todo lo que Él nos ofrece lo va a cumplir, siempre y cuando nosotros cumplamos también las condiciones. Ahora se lee ahí de Cristo que es el primogénito de los muertos. Se refiere a que Cristo es la figura principal y central de todos los que durmieron y salieron de las tumbas, de las tumbas. Hubieron personas fieles que murieron y personas también que han resucitado y las que van a resucitar, por supuesto. En las Sagradas Escrituras podemos leer expresiones como estas respecto a Cristo. Jesús es la primicia de los que durmieron. Jesús es el primogénito en el mundo. Jesús es el primogénito entre los muchos hermanos. Jesús es el primogénito de toda creación. En el propósito divino, Cristo fue y es el primero en cuanto al tiempo como en importancia. Jesús tiene la preeminencia, es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús se le da esos títulos porque
realmente le pertenece. Ahora, hace mención también aquí el libro de Apocalipsis que Jesús es el príncipe de los reyes de la tierra. En cierto sentido, lo es ya. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, el versículo 20 y el 21 dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, en cierto sentido, en cierta manera, Jesús está, digamos, sentado en el trono. Ahora, Cristo está sentado con su Padre en el trono del dominio universal y está a igual altura que Él en el control de los asuntos de todas las naciones de la tierra. Eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21. Por eso Jesús dice así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en un sentido más amplio, más particular y especial, Cristo ha de ser príncipe de los reyes de la tierra cuando ascienda a su propio trono y los reinos de este mundo pasen a ser suyos. Es por eso que en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es muy importante. No quiero hablar más de esto porque está en otros versículos, solamente los tomo como citas para poder sustentar lo que estoy diciendo. Ahora, respecto al Padre y al Hijo, se lee así. En el libro de los Salmos, capítulo 2, versículos 8 y 9, ahí vemos un conversatorio entre Cristo y su Padre. Y el Padre le dice así a Cristo: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un diálogo ilustrativo, pero que se refiere a Cristo, aunque sucedió esto con David, de quien Cristo descendió. Pero en el final del conflicto esto se cumplirá en Cristo, el descendiente del linaje de David. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. Y en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el verso 27, está el cumplimiento de esta promesa. Por eso dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, la Biblia se explica a sí misma. No hay ningún cabo suelto, ningún eslabón que no esté unido uno con otro. Y en esta salutación, el apóstol Juan exalta a Cristo diciendo: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3 del Evangelio de Juan, dice: nadie tiene mayor amor que este. Jesús nos amó hasta la muerte. Romanos 5:8 dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando me pongo a pensar en esto, mi corazón se enternece.
Muchas veces he tenido que llorar porque veo cuánto me ama el Señor, que se entregó a sí mismo hasta la muerte. Mis pecados, nuestros pecados, molieron las carnes de nuestro Señor Jesucristo hasta hacerle derramar toda su sangre. Y esa sangre preciosa, esa sangre bendita, según Primera de Juan 1:7, dice que nos limpia de todo pecado. ¿No es maravilloso saber que Cristo es nuestra garantía? Claro que sí. A los que éramos atacados por la lepra del pecado, nos ha limpiado. A los que éramos sus enemigos, nos ha hecho amigos. En Cristo hemos sido elevados a puestos de honor y dignidad que realmente no merecemos. Hay un canto cuya letra dice así: que Jesús nos ha sacado de la profundidad del pecado para reinar. Esto es muy conmovedor. Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Aquí se nos presenta nuestra soberana vocación. Seremos reyes cuando nos sentemos vencedores con Cristo en su trono. En Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tuvieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Seremos reyes. Hemos sido apartados de este mundo, de la perversidad, del pecado, para ser reyes y también sacerdotes. Somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales y anunciar sus virtudes, las virtudes de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas. Estábamos perdidos. Y en el cumplimiento de sus planes y propósitos, Él nos trajo a la luz. Y nos dio el privilegio de ministrar su palabra. La iglesia toda debe ministrar la palabra de Dios. Somos sacerdotes. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, hemos sido llamados para ministrar la palabra de Dios a las personas que están en este mundo sin Dios y sin esperanza. Muchos mueren. En ese tiempo, miles van a la tumba y muchos de ellos eternamente perdidos. Queridos hermanos, necesitamos comprender nuestra soberanía, el compromiso que hemos hecho con Dios. El versículo 7 nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Amén. Viene con las nubes y todo ojo le verá. No olvidemos las palabras de los ángeles junto a los discípulos cuando Jesús fue elevado en las nubes del cielo.
Jesús resucitó con un cuerpo de carne y hueso. Jesús, al acercarse a sus discípulos, en el Evangelio de Lucas se dice así, o se presenta así: miren, yo soy, toquen mis manos. Un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Jesús resucitó en carne y hueso. En el capítulo 1, el versículo 9 y 11 de Hechos, dice que habiendo Jesús hablado a los apóstoles, fue alzado al cielo, recibido en una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá en carne y hueso. Él ahora está en carne y hueso en el cielo. El apóstol Pablo dice a Timoteo: tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es nuestro representante arriba en el cielo. Y Él vendrá muy pronto. Todo ojo le verá. ¿Ya? Todo ojo le verá. Su venida será visible. Todos los que estén vivos lo verán. Repito, todos los que estén vivos lo verán. No habrá uno que no lo vea. Será con el brillo y el resplandor del rayo cuando se manifiesta del oriente hasta el occidente. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos podrán verlo. Cuando hay las tormentas, hay los choques de las nubes, hay rayos, y el efecto se deja ver en un relámpago que ilumina todo el cielo. Y también será como el sonido de una trompeta que penetra hasta las mayores profundidades de la tierra. Y una voz penetrante que despertará a los santos dormidos en sus polvorientos lechos. El apóstol Pablo, en primera a los Tesalonicenses 4, el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el mismo Jesús, en Mateo 24, el versículo 31, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Entonces, la venida de Jesús será visible, será gloriosa. Todos podrán ver a Jesús en su segunda venida. Ahí también estarán los que le traspasaron, como dice aquí la Escritura. Y también todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. ¿Cómo será esto? Si los que lo traspasaron no viven ahora, ¿cómo podrán contemplarle y hacer lamentación cuando Cristo venga? El profeta Daniel, en el capítulo 12, ya ustedes también han visto esto, los versículos 1 y 2 dicen: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Mas en aquel tiempo será librado, libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a hablar solo de aquellos que se levantarán para vergüenza y confusión perpetua, porque según el versículo de Apocalipsis 7, nos dice que habrá un grupo muy grande de personas que harán lamentación. No vamos a pensar que todo lo que le espera va a ser lamentación, por supuesto que no. O lo que le espera levantará sus ojos y sus manos hacia arriba y dirán, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Pero los que harán lamentación no van a decir esas palabras con gozo, por supuesto que no. Ellos van a hacer lamentación con profundo dolor. Los hombres impíos y todos los linajes de la tierra lamentarán. El profeta Joel en el capítulo 2, el versículo 6 dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. La venida de Cristo para sus hijos será como encontrarse con un cordero. Pero para los impíos va a ser como que uno se encuentra con un león furioso. Imagínate encontrarte con un león en la jungla. El profeta Isaías en el capítulo 2, el verso 20 y 21 dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que le adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de la majestad, cuando se manifieste para castigar la tierra. Y Apocalipsis 6 dice que los reyes, los capitanes, los ricos, los pobres, libres y esclavos se escondieron entre las peñas, diciendo a las peñas y las rocas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que viene sentado. ¿Quién puede estar de pie delante de él? Solo los justos. Los impíos harán una terrible lamentación. Queridos hermanos, pasamos al versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, dice aquí el Señor. Aquí habla otra persona, ya no habla Juan, habla el mismo Cristo. Yo soy, en griego se dice ego eimi, que es lo mismo que decir Jehová del Antiguo Testamento, el alfa y la omega. Son las letras del alfabeto griego, siendo el alfa la primera y la omega la última. Dios es el alfa y la omega. Por él fueron creadas todas las cosas, según capítulo 1:16 de los Colosenses. Y asimismo la omega, o fin de todas las predicciones. Jesús, el Hijo de Dios. De acuerdo al capítulo 22 de Apocalipsis, yo soy es Cristo. Vamos a considerar los versículos 12, 13 y 16. Aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es Cristo quien está hablando aquí. Y sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega. Entonces Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y sigue diciendo, yo, Jesús,
he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, sin duda que es Cristo. Y Cristo es el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento encontramos a Jesús interviniendo en los conflictos entre el bien y el mal. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta ante el pueblo, o Dios presenta ante el pueblo a Cristo como mi ángel. Como mi ángel. Y ese ángel, Cristo Jesús, fue el que lidió las batallas por Israel. En Jeremías 2:19 dice, y peleará contra ti, pero no te vencerán. Repito, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estamos estudiando la lección pasada, o sea, del trimestre anterior, veíamos la manera como Jesús obró a favor de su pueblo, ¿no? Destruyendo grandes ciudades, grandes ejércitos en favor de su pueblo. Porque Él es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Él puede hacer todas las cosas. En el capítulo 9, en el versículo 9, perdón, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos fue el lugar donde el profeta recibió las visiones y escribió también esta importante revelación. Patmos es una isla del mar Egeo, situada a unos 80 kilómetros al sureste de Éfeso, y mide unos 15 kilómetros de norte a sur y unos 10 kilómetros de este a oeste en su parte más ancha. La isla de Patmos es rocosa, es árida, su costa sumamente irregular forma muchas ensenadas. Si ahora vemos imágenes de Patmos, vemos que es un lugar muy hermoso, es turístico. Va mucha gente, hay hermosas casas, es visitada por diferentes personajes de todo el mundo. Pero nadie hubiera deseado ir allá en los tiempos de Juan. Era un lugar muy temible. Había terribles fieras y el mar era demasiado frío. Algunos presos que intentaban escaparse de aquel lugar eran devorados por aquellas fieras, y algunos que lograban llegar hasta el mar, a unos pocos metros, morían por aquellas frías aguas. Morían con problemas respiratorios. Allí en Patmos existía una prisión romana. Digamos en un lenguaje actual, una prisión de máxima seguridad. Escapar de Patmos era imposible. Los peores y avesados criminales y enemigos de Roma eran llevados allí para ser sometidos al trabajo duro. Y no había esperanza de volver a sus casas. Según el versículo 9 que estamos aquí está en pantalla, dice que por decreto del emperador César Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado, no por ser un criminal, no por ser un ladrón, no, sino
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Allí estuvo Juan. Sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia. Para el anciano profeta, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo, mientras que para los criminales y otras personas avesadas, enemigos de Roma, era un terror. Para Juan fue la puerta del cielo. Allí el profeta Juan disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de sus ángeles del cielo. Y de ello recibió instrucciones para guiar a la iglesia en todo el tiempo, incluyendo a nosotros. El versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El día del Señor es el día sábado. En Hechos de los Apóstoles, página 464, dice: fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan severamente en Patmos como cuando predicaba al pueblo en las aldeas y en las ciudades de Judea. Miren, qué interesante. Y el profeta Isaías en el capítulo 58 nos dice que el día del Señor es el sábado. Versículo 13 y 14: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, en mi día santo. El día del Señor es el día sábado. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, indicó claramente cuál era su día, diciendo: porque el Señor es Señor del sábado. Ahora vamos a entrar a los últimos versículos, desde el 12 hasta el 19. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno sentado, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de venir después de esta. Aquí encontramos a Jesús como es realmente. Pero primero vamos con los 7 candeleros.
estos no pueden ser el antitipo del candelero de oro que había en el antiguo servicio típico del santuario terrenal. Porque ahí había un solo candelero de 7 brazos. Sí, un solo candelero. Siempre se habla de él en forma singular. Candelero con 7 brazos. En Éxodo 25:31, Moisés recibe la orden de Dios para llevar a cabo esa tarea. Y Dios le dice, harás además un candelero de oro puro, un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Y bueno, la ejecución de esta obra está en el capítulo 37, del 17 al 24. Pero aquí en el capítulo 1, el versículo 12 de Apocalipsis, Perdón, hermano Carlos. se ve 7 candeleros. Sí, hermano. Hermano Carlos, disculpe que le interrumpa. Por interno pedimos que los jóvenes comiencen a hacer preguntas y comenzaron a hacer varias preguntas por interno, inclusive de versículos que están adelante. No sé cómo podríamos hacer, Abel, para poder así, de alguna manera, responderles a los jóvenes. Creo que se están adelantando un poco en el tema. El hermano está por el versículo 12. Entonces, hermano Carlos. Voy a tratar de resumir. Sí, como hay muchas preguntas en el chat ahora, si tú podrías responderlas, no, si, tal vez si podrías responder las preguntas. Estamos viendo algunas preguntas de los versículos subsiguientes a medida que vayan, porque ya estamos en el tiempo de las preguntas, ¿no? Ya. A medida que vayan haciendo preguntas de los versículos subsiguientes, tú te puedes ir explayando inclusive de los versículos siguientes. Así ya, porque si no se van a acumular mucho las preguntas. Hay muchas preguntas para ti, creo que te van a hacer saltar de la silla tantas preguntas, ¿eh? No hay problema, vamos. Podemos iniciar con las preguntas y a medida que vaya surgiendo alguna pregunta de los versículos siguientes, tú te vas explayando también en el tema en los versículos, parece que estás en el 15, del 15 al 20. ¿Está bien? Sí, los últimos versículos prácticamente, como habla de Jesucristo, es algo pequeño, no es mucho, a pesar de que estamos en la mitad, pero esta última parte da un salto largo hasta el último versículo. Si quieres explicar entonces el último versículo y ahí entramos porque los jóvenes tienen muchas inquietudes dirigidas a ti mismo. Te están haciendo muchas preguntas por el chat y las estamos recopilando. Vamos a pedir al hermano Moisés que las recopile de manera que podamos ir haciéndosela despacito al hermano Carlos. Ya, está bien, si no vamos con las preguntas. Ok, vamos con las preguntas y si alguna de esas va para el versículo 20, entonces después haces un cierre con el verso 20, ¿está? Está bien. Muy bien. Entonces, hermano Moisés, ¿comenzamos con las preguntas? Claro. La hermana Eli Ramírez de Honduras. Disculpe, hermanos, ¿por qué se dice que Jesús es el primogénito de los muertos? Si antes él mismo ya había resucitado a otras personas, ¿es porque él es mayor o más importante que todos de los que ha de resucitar o tiene alguna otra connotación? Jesús es el primogénito de los muertos en el sentido del tiempo. Recordemos que Jesús no fue el primero que resucitó. Se no está hablando en el sentido del tiempo, porque Jesús prácticamente ya estaba destinado tanto para morir y también resucitar. Muy bien. Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas. Perfecto. Tenemos algunas preguntas por el privado. Otras preguntas que hicieron por el privado es por qué
hermano Moisés está recopilando ahí. Mientras recopila, tenemos la pregunta por el privado y nos dice, ¿por qué Jesús dice en el versículo 5 que Él nos hizo reyes y sacerdotes y todavía no fuimos hechos? Disculpadme, hermano Moisés, pasa que me dirigen las preguntas en el privado a mí. Para Dios lo que será es hecho ya. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes, ahora ya somos sacerdotes, no como en el Antiguo Testamento, por supuesto, sino sacerdotes en el sentido que ahora ministramos nosotros la palabra de Dios a las personas. Y reyes, en Cristo, estamos en el cielo. Cristo es nuestro representante. Y Jesús dice, al que venciere, yo haré que él se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis hace mención que, 24, que seremos, ¿qué cosa? Que reinaremos con Cristo. Ajá. Entonces, Dios dice o se expresa como que ya es. Como que ya está, Claro, está cumplido. porque ya está designado así en sus planes. Muy bien. Otra pregunta tenemos, hermano Carlos. Ya. Creo que esa estuvo bien contestada. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta otro joven, ¿cómo es que en el versículo 7 dice que todo ojo lo verá y también lo que los traspasaron, si los que lo traspasaron no estarán cuando Él venga? Así preguntan los jóvenes, ¿no? Sí, quiero citar aquí un versículo que no lo había citado porque vi que no era necesario, pero ya dado las preguntas, me dirijo al tribunal de Anás y Caifás cuando estaban juzgando a Jesucristo. En el capítulo 26, versículos 63 y 64, 6, 3, 6, 4, dice, mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre a la diestra de la majestad de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces, los que le traspasaron, los que lo condenaron, todos los enemigos de Cristo, lo verán. En el capítulo 12 de Daniel, ahí está, que van a resucitar a aquellas personas para que cuando Cristo venga, ellos lo puedan ver. Capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ellos lo verán a Jesús porque habrán resucitado, por supuesto. Han resucitado para contemplar a Jesús en su gloria, al crucificado. Ya no como el que tiene las heridas, sino viene con poder y grande gloria, a tal punto que esto hace que ellos entren en una desesperación terrible, como dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado en su trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá sostenerse firme? Entonces, los que le traspasaron habrán resucitado, y cuando ellos estarán de pie cuando Cristo viene por segunda vez. Entonces se cumplirá esa parte de la profecía. Gracias, hermano. Creo que está clarísima la respuesta. Acá nos escriben y nos dicen, hermano, que nos explique
¿Cuál es el fundamento de cómo sabemos que el ángel que habló con Juan es el ángel Gabriel? Ah, sí. En la Biblia, digamos en el capítulo 1, el verso 1, hace mención de un ángel. No dice el nombre. En el caso de Daniel dice un nombre. En toda la Biblia, en el campo profético, siempre que Dios tiene un mensaje específico para su pueblo, Él envía a Gabriel. Entonces, como yo dije, no es que la iglesia tenga esta postura o esta posesión, y sin embargo, por el hecho de que fue Gabriel quien le dijo que cierre el libro, cabe, digamos, la posibilidad que sea el mismo ángel Gabriel, el de Apocalipsis. En este caso, aquí en el versículo 1, porque más adelante vemos otros ángeles también, por supuesto. Gracias, hermano. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿por qué Juan dice participante en la tribulación en el versículo 9? Bueno, la iglesia estaba pasando por momentos muy, muy difíciles. Ya, el apóstol, Pedro, hace mención, por ejemplo, que el diablo está como un león rugiente. Si nosotros leemos la carta del apóstol Pedro, vamos a ver que Pedro en un momento les dice que Dios nos ha llamado para que como Él padezcamos también. Ellos estaban en terrible persecución. En las cartas, en el mismo libro de Hechos, vemos constantemente la persecución, no solamente de los judíos, que eran prácticamente los que tendrían que estar ayudando al mensaje de Dios a que este se propague, sino también de los romanos. Había una persecución en la iglesia, ¿no? Había una tremenda persecución. Por eso dice el participante de la tribulación. Tribulación. Miren, por ejemplo, yo quiero leer ahora, compartir un pasaje aquí de la Escritura en Colosenses, en Corintios, ¿ya? En Corintios vamos a ver en el capítulo 7 de Segunda a los Corintios, 8 de Segunda a los Corintios, la forma como el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia. Veamos aquí juntos, voy a dar lectura. Dice así, versículo 1, 8, 1, 2 Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, miren, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de bondad. Entonces, aquí presenta a las iglesias en Macedonia en una tremenda persecución. Y así podemos citar también otros pasajes de otras iglesias, ¿no? El apóstol Pedro, en sus epístolas, él, en su introducción, hace mención del pueblo de Dios que estaba esparcido en el mundo antiguo, por supuesto, ¿no? Y esa experiencia pasaron ellos por la tribulación, por la persecución. Gracias, Sí. hermano. Creo que Johnny Herrera es el que hizo esta pregunta. Creo que Johnny está completamente respondida. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué en el versículo 16 habla de las estrellas en sus manos? ¿Cómo puede tener las estrellas en sus manos? Para Dios no es nada imposible. Las estrellas que aquí hace mención, el verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas, ya, el verso 20 explica las estrellas en su mano. El misterio de las 7 estrellas que has visto en su diestra o en su derecha, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas
que son los ángeles de las 7 iglesias. Estas estrellas son ángeles. Ahora, estos ángeles son personas, en realidad. ¿Ya? Es decir, son los ministros, los dirigentes de la iglesia de Dios en en las 7 etapas de la iglesia en la dispensación cristiana. Son en forma, digamos, directa los que dirigen la obra en el mundo, y también, por supuesto, en forma indirecta, incluye también a todos los pastores, ministros que la iglesia ha tenido, tiene y tendrá hasta el fin del tiempo. Gracias, hermano. Por favor, si nos colabora con la siguiente pregunta. En el tabernáculo había un solo candelero. ¿Por qué en el santuario del cielo Jesús camina por en medio de 7 candeleros? Sí, resulta que cada candelero representa a una iglesia, y se ve a Jesús caminando entre los 7 candeleros, porque Jesús dirige su obra a lo largo y ancho de todo este periodo de la era cristiana, que son 7. Ya la iglesia no está sola. Jesús es el que dirige los planes, todo en cuanto a lo que concierne a la iglesia. ¿No? No está sola. Jesús está allí. Gracias, hermano. Ahora, seguimos en el versículo 16. De pronto esto suena muy interesante porque parece que todas son alegorías, querido hermano Carlos. Sí. ¿Por qué dice que de su boca salía una espada aguda? Versículo 16. Muy bien. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, vemos algo interesante. El versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que Jesús es el testigo fiel, a él no le podemos engañar. Sus verdades, su palabra penetra no solamente en nuestros oídos, sino todo nuestro ser, afecta a nuestro ser, en todo sentido. Gracias. Gracias. Sin embargo, creo que ahí nos tocaría hacer una aclaración, porque no a todos no todos sienten esto, ¿no? Tiene que tener la persona, tiene que estar preparado su corazón para poder sentir esto, porque Desde no luego. cualquiera puede sentirlo. ¿O sí? No, desde luego. Miren, la palabra de Dios puede causar 2 efectos. O puede causar un terror o temor impío, ¿no? Y ahora vemos en este tiempo, la palabra de Dios, todos quieren ser cristianos, todos son cristianos. Tienen miedo a lo que va a venir, a lo que puede suceder. Pero otra cosa es, digamos, el efecto, digamos, que la palabra de Dios hace por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es un efecto, digamos, tan bueno, tan interesante. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra, por supuesto, de acuerdo al capítulo 6, verso 17 de Efesios. La palabra es la espada del Espíritu. Entonces, dice que el Espíritu Santo despierta las facultades muertas del alma, según camino a Cristo. Entonces, el ser humano recibe estos efectos del Espíritu Santo a través de la palabra, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra. Entonces, trae efectos positivos. Ya, digamos, saca de nuestro corazón dolor por el pecado, arrepentimiento, confesión, el deseo de no volver atrás, sino de entregarse completamente al Señor. Entonces, es algo que
que no se puede evitar si nosotros somos conscientes y abrimos el corazón. Como dice Jeremías, quise sufrirlo, pero no pude. Eso es cuando somos sinceros, cuando hacemos por temor, como en este caso habló Daniel a Belsasar. Belsasar, en vez de arrepentirse, él tuvo un temor impío, dice que sus piernas se batían una contra la otra. En este caso, no es la intención de Jesús que las personas tengan miedo al ver a Jesús en esta forma. Ahí expresa, en esos versículos, expresa, digamos, cómo es Jesús en realidad, a tal punto que el profeta cayó como muerto, ¿no? Porque se lo ve en todo su esplendor, en toda su gloria, ya no se lo ve como el crucificado, ¿no? Así es, hermano. Hola. ¿Se fue? Aló. Sí, Gracias, hermano. disculpe, hermano. Sí, la siguiente. Por favor, ¿puede explicar por qué Jesús tiene el cabello blanco en el versículo 14? Es interesante, son pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles. Cuando en el capítulo 7 de Daniel, vemos al Dios Padre, al anciano de días. ¿Cómo eran sus cabellos? Blancos como la nieve, ¿verdad? Vamos a leer así breve. Blancos. Eran blancos como la nieve. Voy a leer así breve, así puntual. Dice aquí, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Ya? ¿Cómo era su cabello y sus vestidos? Eran blancos como la nieve. Ahora, en la página 54 de Ahí primeros sigue, párrafo 1. sigue el texto, Carlos. Sigue el texto en Daniel, dice, y el pelo de su cabeza. Sigue el texto de Sí, Daniel. ya, disculpe. Estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahí está. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Hablemos digamos, del cabello. El cabello del Padre es blanco como la nieve. ¿Correcto? La hermana Guay le hace una pregunta, digamos, a Jesús. En la página 54, el párrafo 1 de Primeros Escritos, dice allí que ella le hizo una pregunta a Jesús. ¿Cómo era el Padre? Y Jesús le dice, el Padre es como yo. Si el Padre es como Jesús, entonces aquí dice que el Padre tiene cabello blanco y Jesús tiene cabello blanco también. A veces confundimos, claro, en nuestro lenguaje el cabello blanco significa vejez tal vez, pero en realidad hay personas que tienen cabello blanco. Y Dios tiene cabello blanco, Jesús tiene cabello blanco. Y si Él no se avergüenza de tener cabello blanco, los seres humanos pecadores e indignos mortales, a veces nos avergonzamos y estamos pintando el cabello, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús tiene cabello blanco? Sí tiene cabello blanco, porque es como el Padre. El Padre es igual que Él. Esa fue la respuesta que el mismo Jesús le dio a la hermana Guay en en la página 54, párrafo 1 de Primeros Escritos. Gracias, hermano. ¿Sabe? Por la siguiente pregunta que le voy a hacer, me recordaba mucho a mi padre. Mi padre me decía, vamos despacio que voy deprisa. Yo le decía, oye, ¿por qué no sos más directo y me dices las cosas como son? Pues? Y él me decía, porque tienes que pensar, ¿ya? Tener cuidado. Tienes que pensar, tienes que entender que quiero decirte que tengas cuidado, ¿ya? Y que lo hagas bien. La siguiente pregunta dice, ¿por qué el Apocalipsis se escribió en símbolos y no directamente? ¿Por qué no fueron más directos? Jesús, por dos razones. Número uno,
Jesús en una ocasión, él estuvo con sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Hombres sencillos. Dice la Escritura que eran personas ignorantes, iletrados, humildes pescadores. Y Jesús un día suspiró en su corazón y dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas verdades de los sabios y las has revelado a los pequeños, ¿no? Jesús habla o habló a través de parábolas, alegorías, en fin, símbolos. Y en este caso ahora hablamos del Apocalipsis. Sabemos que existen enemigos de Jesús, ¿no? Cuando yo estuve en el ejército, para entender un poquito el asunto, nosotros cuando hacíamos operaciones militares en la época del terrorismo, hablábamos solo en claves, claves que solamente nosotros la entendíamos, ¿no? Ahí va el paquete, ¿no? El pájaro está llegando, o ya su abuelo, en fin. Todo era prácticamente un lenguaje en clave. Digamos que el Apocalipsis es algo parecido. ¿Para qué? Para que los hombres malos, enemigos de Dios, no tuerzan las Escrituras. Por eso Jesús dice: más leyendo no van a entender. Pero Dios los revela ¿a quién? A sus criaturas. Y nos revela a través de la misma Biblia. Un versículo explica al otro. O sea, no es que yo agarro y se me ocurre, bueno, las aguas representan, representan casas. No, no, no. Todo símbolo está explicado en la Escritura. ¿Ya? Entonces, el Apocalipsis se escribió así, a fin de que los hombres malos no tuerzan las Escrituras, y los sencillos, los humildes, los hijos de Dios, que estudian las Escrituras aquí y allá, entiendan este lenguaje simbólico y tengan una buena interpretación, la interpretación que solo Dios puede dar a través de su Biblia o de la Escritura. Gracias, hermano. Como mencionaba el versículo 3 al iniciar este estudio, bienaventurados los que leen y los que escuchan, ¿no? Así que nos va a tocar unas buenas clases con el Apocalipsis. Yo creo que estamos muy bien. Muchas gracias, querido hermano. Ya no tenemos más preguntas, querido Abel.